Va una, me dicen quien la quiera contestar, algunas van dirigidas específicamente a alguno de ustedes. ¿Es posible, esta no va dirigida a nadie, es general? Gustavo Ortiz, ¿es posible aprobar una reforma constitucional que va en contra de otro artículo vigente de la Constitución que prevé el principio de no retroactividad? La reforma propuesta señala explícitamente que aquellos permisos que fueron otorgados de manera legal van a ser cancelados. A ver. Ya está contestado, precisamente. La Constitución, hemos dicho, no puede ser inconstitucional. Estuvo Raúl también de acuerdo conmigo, que incluso puede operar retroactivamente, porque, por ejemplo, las haciendas del Porfiriato no se hubieran podido repartir si no se hubiera establecido en el artículo 27 la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas. Había derechos adquiridos que se afectaron porque la voluntad popular estableció eso en la Constitución. El artículo, si lo leen con cuidado, el artículo 14, dice que no se podrá aplicar retroactivamente la ley. Y la ley ahí se entiende como leyes derivadas, secundarias, no la Constitución. No se podrá aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Pero incluso aquí hay un beneficio popular, que es lo que se está buscando. Esta interpretación sería en el sentido de que si hay una acción retroactiva, que habría que determinar, porque el 46% que van a mantener en el sector privado, ahí se va a quedar y van a poder seguir haciendo su actividad y no necesariamente se les van a quitar los contratos. Ahora, si algunos contratos están violando la ley, si son simulados, que si en vez de ser una asociación de autoabasto es una competencia desleal con la CFE para convertirse en distribuidor de energía por abajo del agua, pues esos contratos podrán ser anulados, porque estarían violando el sentido de la ley. Pero ya se vería en el momento, eso se discutirá entre los jueces. Voy a leer 3 preguntas para que nos den sus opiniones, si les parece, quien quiera participar. Una, dado los que tiene que ver algo con lo que se estaba discutiendo ahorita aquí respecto a derechos, dado los diversos valores y decisiones políticas fundamentales que conviven en la Constitución mexicana, como libertad e igualdad, libre mercado y regulación para evitar concentraciones, en su calidad de juristas, ¿cómo propondrían la convivencia armónica de la competencia económica y de la soberanía energética? Segundo, ¿por qué reformar la Constitución? ¿La legislación reglamentaria no es suficiente para regular el mercado eléctrico? Y tercera, ¿por qué todos los ponentes que han participado en el Parlamento abierto están en contra? Pregunto si así fuera, se modifiquen los artículos 25, 27 y 28. A ver, ahí están 3 preguntas. ¿Quién empieza? Carlos. Perdón, Eduardo. No, adelante. Adelante, Carlos. Pues mira, desde luego, nosotros consideramos que la reforma energética del 2013 fue un parteaguas a un modelo que venía económico y financiero que ya había dado de sí, ¿ok? Entonces se reformaron los artículos de la Constitución en el 2013, en el 2014 y subsecuentes años se emitieron las leyes secundarias y llevamos más de 800 o 900 disposiciones administrativas de carácter general, lineamientos, normas oficiales mexicanas, etcétera. Hay una gran riqueza en la regulación secundaria que en una reforma estructural de esta naturaleza, ya lo expresaba un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que este tipo de reformas estructurales tardan más de 10 años en acabar de implementarse, ¿no? Entonces a nosotros este cambio, cuando empezó este cambio en el actual gobierno, fue a los 8 años de que llevábamos de implementación de reforma, pero con un avance sustancial en todo lo que fue la regulación secundaria, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, nos consideramos que efectivamente esto puede mejorar para bien de todos, para bien de la CFE y de los privados que han invertido, ¿sí? Los que tienen sus permisos ya otorgados, que tienen contratos de interconexión, que tienen contratos comerciales con usuarios finales o con usuarios calificados, etcétera, ¿no? Entonces, como está planteada actualmente la reforma, es regresiva a un modelo que ya se superó, ¿sí? Y que se superó porque en un mundo globalizado como el que nos encontramos y a raíz de la firma de los tratados comerciales, que ya llevamos alrededor de 13 tratados comerciales, pues todos tienden precisamente a ir hacia adelante y no regresar, ¿sí? Haciendo un comentario con lo que mencionó hace rato el doctor Andrade, en el sentido de que la soberanía que tiene el gobierno de México para poder modificar su constitución efectivamente lo tiene, ¿no? Pero también dentro de este marco constitucional
el artículo 133 de la Constitución establece que es la Constitución y los tratados suscritos por México. Y en esos tratados suscritos por México, efectivamente, como lo menciona el doctor Andrade, pues hay sus reservas y una serie de disposiciones, pero también hay un principio que se maneja en este tipo de tratados, que es el principio de Ratchet, según el cual tú puedes modificar tu Constitución porque eres soberano para modificar tus leyes, pero no puedes ir hacia atrás. La puedes modificar, pero no puedes violar lo que ya negociaste hacia atrás. Hay inversiones ancladas muy fuertes de millones de dólares en estas inversiones, o sea, en todo lo que son desarrollo de empresas generadoras en cualquier ámbito, en ciclos combinados, en eólicas, solares, renovables, hidráulicas, etcétera. O sea, y son inversiones de años, o sea, no es de que llegas hoy y me pongo una plantita aquí y me voy mañana, no. Te quedas anclado en el lugar donde te instalas, en el municipio donde te instalas, o sea, llegas y te quedas en la población, en el municipio, ¿no? Pues son inversiones a largo plazo que no puedes dejar en un estado de indefensión, como viene planteada la reforma, decir que al día siguiente que entra en vigor la reforma, se cancelan, porque habla de cancelar permisos y contratos, ¿no? No, o sea, hay un procedimiento legal de 14 y 16 constitucionales en donde pues tendrán que iniciar un procedimiento para no cancelar, sino para revocar el permiso, pero con causa justificada. Si hay una violación, bueno, pues entonces se tendría que seguir un procedimiento, ¿sí? Pero no puedes de un tajo en una reforma constitucional tal como está planteada su letra, que el día de mañana entra en vigor mañana y se cancelan automáticamente, ¿no? A ver, Cristina, ibas a decir ahí algo. Ahorita, sí, por supuesto. La cláusula Ratchet al que alude Carlos, nosotros la conoceríamos como la cláusula Zipper, ¿no? En efecto, pero no estamos violentando este principio de ninguna manera. Y por lo que hace a la cancelación de los permisos, Carlos, estamos hablando de los permisos obtenidos de manera ilegal, con fraude a la ley, con un esquema en el cual se finge cumplir con la ley, pero es una simulación solo para beneficio propio y para hacer un mercado paralelo que está desde luego demeritando, pero con mucho, la economía de la CFE. Entonces, desde luego, no, yo creo que ahí tenemos que a lo mejor volver a releer y hacer un tete-a-tete con una explicación tal vez más amplia, pero desde luego yo creo que estamos partiendo de supuestos nada más que son de interpretación, y a mí me parece se opone a la verdad es la adecuación de mi pensamiento con la realidad objetiva, nada más. Entonces, yo sí los invitaría a releer esto, no a suponer que, o a mí me parece que, por favor. Adelante, Eduardo. Sí. Mira, además, los tratados no pueden estar sobre la Constitución. Dice efectivamente el 133, esta Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados suscritos y que se suscriban conforme a ella. Es decir, los tratados tienen que estar conforme a la Constitución. Si la Constitución cambia, que es la norma suprema, y en algún momento se afecta el contenido de un tratado, hay varias soluciones. Unas están previstas en los tratados, esas cláusulas que permiten decir, en este caso, el Estado mexicano tuvo que hacer esto por tal razón, y puede ser materia hasta de una discusión en un panel internacional si se tuvo o no razón. Y si hay alguna necesidad de cubrir una indemnización, el Estado lo puede hacer y, como digo, los costos serían de todas maneras mucho menores. De modo que no son estas cláusulas, que además esa cláusula es muy relativa, porque es como un principio general que está contradicho por lo que señalan los tratados en las partes de reservas y excepciones. Nadie puede atarse eternamente al contenido de un tratado. Y es más, hay otro principio general de derecho internacional, rebus sic stantibus. Mientras las condiciones sean las mismas y las condiciones cambian, pues se puede también cambiar el tratado. ¿Por qué es importante cambiar la Constitución? Precisamente para dar certeza, para que el Estado mexicano tenga la certeza de que mantiene el manejo, el control de un área estratégica que se puede y se debe definir en la Constitución y no dejarlo a interpretaciones secundarias. Y ya le deja también un espacio al sector privado, de manera que la legislación secundaria irá haciendo las adecuaciones, pero lo importante es que sí se reforme la Constitución por el Estado de Derecho, por la certeza jurídica y por la protección del interés nacional.
Bueno, eso también respondería, pregunto, si se decidiera no reformar la Constitución y solo impulsar una reforma a las leyes secundarias en materia eléctrica, las partes podrían interponer recursos legales contra la legislación secundaria. Creo que de alguna otra manera se ha respondido. Este es un asunto incluso más técnico que de índole de a favor o en contra, no es un asunto constitucional. A ver, Carlos. Sí. Gracias, Javier. Mira, yo nada más retomar un pequeño punto de lo que se ha venido discutiendo. Obviamente, el Estado... Perdón, no te preocupes, Javier. Obviamente el Estado puede reformar su Constitución, obviamente el Estado incluso puede violar tratados internacionales. Es su potestad soberana, pero tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Eso también es una situación que creo que es de sentido común. Me parece que se habla mucho de los beneficios que traería volver a retomar el control sobre una parte de la generación energética por parte de los privados a través del control estatal y de las indemnizaciones que se tendrían que cubrir. Yo no he visto hasta ahorita un análisis serio de costo-beneficio de cuánto costarían todas esas indemnizaciones frente a lo que este cambio constitucional provocaría, ¿no? Eso en primer lugar. Y segundo, me parece que también tendríamos que evaluar si esta reforma realmente es necesaria. El tema de la revocación de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración por parte de la CRE es algo que se está ejecutando hoy en día y que el tema está a discusión e interpretación de los jueces sobre si hay o no un fraude a la ley. Y me parece que ese tema no necesitamos subirlo a la Constitución para tener certeza jurídica una vez que los jueces competentes, conforme a la Constitución del Poder Judicial de la Federación, se pronuncien. Entonces, ¿hay fraude a la ley? Pues que se revoquen los permisos. Si no hay fraude a la ley, que se respeten las condiciones de inversión que se le prometieron a estos generadores y que puedan trabajar dentro de las reglas que la propia Constitución permite. Me parece que el tema es así de fácil. Y obviamente, con o sin reforma, estos temas se van a seguir judicializando, Javier. Sí, claro, va a ser difícil que no. No quiere decir que el Estado viole tratados internacionales. Puede separarse de un tratado internacional si hay un cambio constitucional. Todos los tratados tienen también cláusulas de salida. Los Estados pueden denunciar. Sí. Pues se salió el Reino Unido de la Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Se salió Estados Unidos del Tratado de París, ya volvió. Pero los países pueden salirse de un tratado y hay reglas en los tratados para eso. Sí.